Un breve resumen del artículo académico, Judá Pérez. Semblanza biográfica de un converso gallego a finales del siglo XV, escrito por María Gloria de Antonio Rubio. Presentación por Isen. Introducción. El artículo académico Judá Pérez. Semblanza biográfica de un converso gallego a finales del siglo XV, escrito por María Gloria de Antonio Rubio, se centra en la vida de un judío gallego que se convirtió al cristianismo en el siglo XV. El texto analiza la escasa documentación medieval sobre los judíos en Galicia, ya que las comunidades judías de la región eran pequeñas y generaban poca información escrita, lo que dificulta la reconstrucción detallada de sus vidas. Sin embargo, se logra trazar una semblanza de Judá Pérez, un converso gallego del que se conserva documentación relevante, como el documento fechado el 15 de diciembre de 1497, que certifica su conversión. Este estudio se basa en documentos ya publicados y algunos inéditos procedentes de tesis doctorales recientes. Para contextualizar la vida de Pérez, se ofrece una visión general de la presencia judía en Galicia, comenzando con la primera referencia escrita de 1044 en Celanova. Desde entonces, y hasta el siglo XV, las menciones sobre judíos en Galicia son escasas y dispersas, a menudo limitadas a la ubicación geográfica de comunidades o a individuos cuya identidad y profesión son apenas conocidas. Ejemplos de estas menciones incluyen a Cide, un judío en Santiago de Compostela en 1176, o a Jacob y Elías en Monterrey en 1315. A lo largo de los siglos, las referencias aumentan, especialmente en el siglo XV, coincidiendo con la creciente documentación de la presencia judía en Galicia. Breve visión panorámica de la presencia judía en Galicia. En el siglo XV, las principales fuentes documentales para estimar el número de judíos en Galicia provienen de los repartos del servicio y medio servicio, un tributo destinado específicamente a judíos y mudéjares. Este tributo, que inicialmente recaudaba 600.000 maravedíes, de los cuales 450.000 maravedíes correspondían a los judíos, se consolidó con el tiempo como una contribución anual, aunque su valor real disminuyó debido a la devaluación de la moneda. La recaudación se realizaba mediante el sistema de encabezamiento, que asignaba una cuota fija a cada vecino o cabeza de familia mayor de 20 años, excluyendo a las mujeres. Gracias a este sistema, se puede estimar la población judía en Galicia en varios años. En 1464, había aproximadamente 195 familias. En 1472 y 1474, 94 familias. En 1479, 113 familias. En 1482, 69 familias. Y en los últimos años documentados, 1490 y 1491, apenas 33 familias. Estos números reflejan la baja población judía en Galicia, confirmada por otras características, como la tributación grupal en vez de individual y la falta de aljama reconocida por las autoridades judías. Aunque las comunidades judías vivían en diversas localidades gallegas, su número era marginal comparado con la población cristiana. En cuanto a la distribución geográfica, los judíos se establecieron en diversas zonas de Galicia, en ciudades y pueblos, a menudo compartiendo espacios con cristianos. Ejemplos de ello incluyen la Rúa da Barreira en Ourense, donde se menciona la proximidad de casas judías y cristianas. Sin embargo, en 1480, los reyes católicos ordenaron el apartamiento de los judíos en barrios separados, aunque en algunos lugares como Ayaris, ya existían normativas similares desde el siglo XIII, como la creación de una judería cerrada en 1289. Organización interna y actividad profesional. La organización interna de las comunidades judías gallegas en la Edad Media es poco conocida, pero hay indicios suficientes para suponer que, al igual que en las comunidades judías de Castilla, las más importantes contaban con una sinagoga, un tribunal y un consejo. Aunque no se menciona directamente la existencia de un consejo en la documentación, se sabe que éste cumplía funciones como la representación de la comunidad y la distribución de tributos. Se han encontrado pruebas de un tribunal judío en Ourense, que juzgó un conflicto entre dos mujeres judías en la cárcel municipal, y también hay registros de sinagogas. La más antigua documentada está en Ourense en 1345, en la Rúa Nova. También se mencionan sinagogas en Ribadavia y Tui. En A Coruña, se hacía referencia a una calle llamada Rúa da Sinova, lo que sugiere la existencia de una sinagoga en esa ciudad.
En cuanto a las comunidades de Santiago de Compostela y Pontevedra, a pesar de que en documentos se menciona a las aljamas de judíos de estas ciudades, se concluye que la referencia era solo una fórmula diplomática, ya que no tributaron ni fueron reconocidas como aljamas por las autoridades judías. En cuanto a la actividad profesional, los judíos gallegos trabajaban en oficios similares a los de los judíos castellanos, como propietarios de tierras, huertas y viñedos, artesanos, como sastres, tejedores, zapateros y orfebres, comerciantes y médicos, además de estar involucrados en actividades financieras como el préstamo y el arrendamiento de rentas. En Galicia, también se documenta a judíos dedicados a la medicina, como veterinarios o farmacéuticos, y su participación en actividades comerciales era relevante, destacando incluso la figura de un calígrafo y iluminador de una Biblia en A Coruña en 1476. Judá Pérez. Fechas de actividad. Judá Pérez fue una figura clave en Ourense durante el final del siglo XV. Su nombre, escrito de diferentes maneras como Yuda Pérez, Iuda Pérez o Judá Pérez, se documenta desde 1423 hasta 1497, aunque con dos periodos de inactividad, 1456 a 1476 y 1491 a 1497. Durante sus más de 70 años de actividad, se puede identificar a dos personas distintas con el mismo nombre, ya que en 1436, un hijo suyo, Abraham Pérez, presentó documentos a nombre de su padre ante las autoridades de Ourense, lo que indica que Judá Pérez no podía haber seguido activo hasta 1497. El primer Judá Pérez estuvo involucrado en actividades de recaudación de impuestos y arrendamiento de rentas reales en Ourense desde 1423, pero en 1456 dejó de aparecer en la documentación debido a la falta de fiadores para el arrendamiento de las rentas del obispado de Ourense. Por otro lado, el segundo Judá Pérez apareció por primera vez en 1476, trabajando como mayordomo y procurador del conde de Rivadavia, Bernardino Pérez Sarmiento, y su última referencia documentada es de 1489. Se cree que el nombre de Juan Pérez, judío en los documentos de 1491, es un error de transcripción que hace referencia al mismo individuo. Su vida personal se conoce algo más. Estaba casado, tenía varios hijos y fue vecino de Ourense y Villafranca de Valcárcel, donde se mudó en 1487. Además, se sabe que tenía un hermano llamado Mosé Pérez. Su vida estuvo marcada por la participación activa en las rentas y tributos de la región y por su relación con otros recaudadores como Juan Ramírez de Herrera. En 1490, se le menciona como vecino de Villafranca y en 1497 se le documenta como cristiano. Datos personales. Judá Pérez, nacido en Galicia alrededor de 1450, fue una figura clave en la sociedad gallega del siglo XV, conocido por su actividad como mayordomo y recaudador de rentas. Residente en Ourense, se le menciona por primera vez en 1486, y en 1487 se mudó a Villafranca de Valcárcel, aunque no fue hasta 1490 cuando este cambio se reflejó oficialmente en la documentación. Era hijo de una familia judía. Su hermano Mosé Pérez también tuvo un papel relevante en la sociedad. Judá ejerció como mayordomo para diversas casas nobles gallegas, como la de Bernardino Pérez Sarmiento, conde de Rivadavia, y fue responsable de la recaudación de rentas reales. En 1476 comenzó su labor en el condado de Rivadavia, y en 1482 también trabajó para el conde de Santa Marta de Ortigueira y el señor de Ayaris, Juan Pimentel. Su trabajo incluía tareas de gestión económica y negociación. Sin embargo, su actividad no estuvo exenta de conflictos. En 1486, durante un episodio relacionado con las alcabalas, fue denunciado junto con otros miembros de la nobleza gallega por daños eclesiásticos, lo que resultó en una condena de excomunión. A pesar de esto, continúa en su puesto de mayordomo en el servicio de otras casas nobles. Además de ser mayordomo, Judá fue recaudador de rentas reales, gestionando impuestos y derechos del rey y la reina, como las alcabalas de Rivadavia y Ourense. También desempeñó funciones de contador, como lo demuestra su gestión de las finanzas de la Casa del Conde de Rivadavia en 1484. A pesar de la legislación de los Reyes Católicos, que ordenaba el apartamiento de los judíos en 1480, Judá Pérez utilizó su rol como recaudador para desafiar la separación y no trasladarse a la judería de Ourense.
En 1487, argumentó que no residía en la ciudad, sino en Villafranca, lo que le eximía de la obligación de mudarse a la zona segregada. A lo largo de su vida, Judá Pérez navegó entre la influencia de la nobleza y las tensiones sociales y religiosas, enfrentando los cambios legislativos del periodo. En cuanto a la presencia judía en Galicia, se puede afirmar que comenzó a documentarse desde el siglo XI, aunque hasta el siglo XV las menciones eran principalmente de individuos aislados. Durante este último siglo, el número de documentos y la variedad de los mismos permiten confirmar la existencia de pequeñas comunidades judías, aunque raramente llegaron a formar aljamas. Los judíos gallegos se dedicaban principalmente a actividades artesanales, pero también hubo representantes en el comercio, la medicina y las finanzas. Un personaje destacado en este contexto es Judá Pérez, quien vivió en Ourense entre 1476 y 1497, aunque no de manera continua. Se desempeñó como administrador, mayordomo o contador de varias casas en Rivadavia, Santa Marta de Ortigueira y Ayaris, además de participar en la recaudación de rentas reales, tanto de manera individual como en colaboración con su hermano Mose Pérez o con Juan Ramírez de Herrera. A nivel personal, Judá Pérez parece haber mantenido buenas relaciones tanto con la nobleza gallega como con otros cristianos, aunque tuvo conflictos con la iglesia de Ourense, principalmente por razones económicas. Sin embargo, el aspecto más relevante de su vida fue su conversión al cristianismo entre el 28 de marzo de 1491 y el 31 de julio de 1492, fecha en la cual cambió su nombre de Judá Pérez a Luis Alonso, lo que confirma su integración en la sociedad cristiana tras su conversión. Fin. Un breve resumen del artículo Judá Pérez. Semblanza biográfica de un converso gallego a finales del siglo XV, escrito por María Gloria de Antonio Rubio. Presentación por Isen. Bibliografía, Antonio Rubio, Gloria de Judá Pérez, Semblanza biográfica de un converso gallego a finales del siglo XV, e-humanista/diagonal conversos 42016, pp 311 a 325.